Cordial saludo para todos los que se conectan a visualizar este video. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a desarrollar un tema muy interesante para este video que hace referencia a la atención de calidad y las rutas de atención. Para no quedarnos atrás con la tecnología y los movimientos nuevos que tenemos de acceso a la información, la presentación de PowerPoint y el video que van a ver fueron realizados con inteligencia artificial. Entonces, se introducen en determinadas aplicaciones los conceptos y la inteligencia artificial busca en las páginas como Ministerio de Salud y Protección Social y Organización Panamericana de la Salud y otras páginas oficiales, pues porque fue los criterios que yo ingresé, la documentación que hay allí, los criterios y nos presenta las diapositivas y el video que les voy a presentar a continuación. Yo en algún momento pensé que ya podía la inteligencia artificial quitarme el trabajo, pero pues es importante no solamente mmm, la documentación que nos presenta, sino el desarrollo que vamos a hacer, que espero que sea óptimo para todos ustedes y que sea una herramienta de trabajo. Entonces, lo primero es atención de oro, servicio al paciente en las IPS. El temario desarrollado, los conceptos que yo ingresé para las búsquedas fue atención del usuario, rutas de atención, calidad en el servicio, importancia de la retroalimentación, comunicación efectiva y tecnología en la atención médica. Esta es la búsqueda que realiza la aplicación en las diferentes páginas oficiales, que son los criterios que yo ingreso. Entonces, lo primero que nos emite, los primeros conceptos que podemos ver, es que lo primero es lo que espera el paciente, es lo más importante, porque el paciente no solamente busca la solución a una enfermedad o la atención en salud, sino adicional, él espera que sea tratado con respeto y con consideración. ¿Quiénes son los obligados a que esto suceda, que el paciente cumpla sus expectativas en la IPS? El personal médico y el personal administrativo. ¿Qué es el pilar fundamental de esta situación? La comunicación. La comunicación debe ser clara, concisa, precisa y debe ser pertinente. En algunas ocasiones nosotros estamos tan colapsados también por nuestro trabajo o también nos volvemos un poquito mecanizados y entonces no escuchamos al paciente. Y la base para brindar una adecuada atención al paciente es la escucha, porque si yo tomo la información que tengo y se la lanzo al paciente, pero no estoy escuchando qué características culturales, de edad, de conocimiento tiene esta persona, pues el paciente definitivamente, el usuario, no va a entender lo que yo le estoy diciendo, no va a atender a mis recomendaciones o a las recomendaciones del personal médico y finalmente no voy a tener una atención de calidad. Entonces, es supremamente importante. ¿Qué son las rutas de atención? Pues son esos procesos que nosotros internamente como IPS realizamos y que al final lo que buscan es que el paciente logre tener un tránsito claro y efectivo y que sea adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que esa ruta esté definida, marcada, que todo el personal la conozca, tanto el personal médico como el personal administrativo, y al final lo que esperamos es reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia. Entonces, siempre tenemos esta ruta y esta ruta es, ingresa un paciente con una necesidad y una cita agendada previamente o una orden de atención. Ingresa a nuestra IPS y acude al frontline o la línea de frente o la recepción. La persona que está atendiendo, el gestor, verifica si cumple con los requisitos para la atención o si no cumple. Si no cumple con los requisitos, ¿cierto? Si no tiene su orden médica, si no tiene su autorización, si no tiene sus documentos completos, si no trajo su cédula o demás documentos, pues lo orientamos para que él pueda cumplir los requisitos en caso de que haya llegado con suficiente tiempo para traer los requisitos. Entonces le informamos y le direccionamos en qué lugar puede cumplirlos y en caso de que ya por el tiempo para su cita agendada no pueda cumplir los requisitos, le decimos que
debe reagendar su cita. En caso de que sí cumpla con los requisitos, entonces realizamos la apertura de la historia clínica, se realiza la facturación y se aplica el pago en caso de que aplique, si es un paciente particular o demás. Procedemos a que sea atendido por los profesionales de salud, se realice la toma de exámenes médicos o diagnósticos o se realicen los procedimientos y finalmente se deben entregar las órdenes médicas. Es supremamente importante que entendamos el concepto de la comunicación efectiva. Comunicación efectiva no es solamente le boto la información y mire a ver usted qué hace. Comunicación efectiva es que yo garantice que ese usuario entendió cuál es el siguiente paso, qué es lo que debe hacer. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta y que lo practiquemos en las rutas de atención. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial que es la calidad en el servicio de acuerdo pues a toda la búsqueda que realizó? Entonces dice, calidad es la garantía de la satisfacción del paciente y es también el sello que da la reputación de una institución. Recordemos que el voz a voz es fundamental en los servicios de salud. ¿Qué debemos tener para lograr esa atención de calidad? Bueno, tenemos que tener estándares, protocolos, listas de chequeo, ¿sí? Por eso hacemos lo que hacemos, por eso hacemos los indicadores, por eso viene toda esta parte documental detrás del ejercicio que hacen todos los días, todo el día atendiendo, porque eso nos va a permitir darnos cuenta qué es aquello donde debemos mejorar. Y efectivamente es supremamente importante que el personal médico y el personal administrativo tengan unas excelentes habilidades de comunicación, empatía y resolución de problemas. Esas tres cosas son fundamentales, porque yo puedo tener habilidad de comunicación, puedo ser bastante asertivo para la escucha, pero si no soy capaz de resolver el problema, pues el paciente se va a quedar ahí con las manos cruzadas. Y finalmente debo ser empático, ¿cierto? Porque en algunas IPS, obviamente no en las nuestras, pero en algunas IPS, los trabajadores de la salud o los trabajadores administrativos se vuelven muy fríos, o sea, no les interesa que el paciente esté sufriendo, que el paciente esté preocupado, sino es como, señor, desocúpeme, que hay una fila de un montón de gente detrás de usted y usted me está estorbando. Entonces, esa empatía, ese sentir el dolor del otro, sentir la confusión del otro, ¿sí? En algunas ocasiones, las personas cuando les preguntan, el personal de salud cuando les preguntan, se lo toman personal, es que este paciente es estúpido, es que no entiende, es que es bruto, es que es sordo, pero no entendemos el dolor que hay detrás del paciente, que es una persona que está tratando de escuchar su recomendación o el siguiente paso que debe realizar en el proceso y no le queda claro y esta persona está sufriendo porque no nos puede entender. Entonces, eso es supremamente importante. La importancia de la retroalimentación es fundamental para lograr la calidad. ¿Por qué? Porque gracias a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es que nosotros identificamos cómo nos ven los pacientes. Yo siempre tengo un dicho y es, si yo no veo dónde está el mugre, por decirlo de alguna forma, ¿cómo voy a poder limpiar? Entonces yo necesito detectar dónde están mis oportunidades de mejora y posteriormente necesito ejecutarlas. Necesito identificar que si un paciente me está informando que desde la perspectiva de él, el personal de X, Y o Z área es displicente, es grosero, no escucha, el paciente me está contando su versión. Yo tengo que revisar y decir, ¿qué pasa con mi área? ¿Qué pasa con mis trabajadores? ¿Qué pasa con mi atención? Que el paciente la percibe así. ¿Acaso estoy siendo muy técnico cuando abordo los criterios? ¿Acaso estoy siendo muy afanado? Sí, es importante eso. Y sobre todo que lo tomemos como una oportunidad de mejora. Yo creo, siempre he creído que las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, no conformidades, eventos, es la oportunidad que tenemos para mejorar. Y nuevamente, miren la importancia de la comunicación en la calidad, ¿cierto? Que fue como el enfoque que se le dio a la inteligencia artificial para que preparara esta presentación para ustedes. Es, nos lo ha repetido en 3 diapositivas, ¿no? Comunicación para lograr calidad. Eso es fundamental, tener un lenguaje claro, comprensible, pero que adicional estemos todos hablando el mismo lenguaje, porque si el médico le dice una cosa,
pero la señorita le dice otra, el paciente va a quedar muy confundido, al final vamos a tener eventos adversos, eventos no deseados, errores en el servicio, y eso obviamente vamos a tener la consecuencia de que no vamos a ser percibidos con calidad. Otra de las partes importantes a abordar es la tecnología en la atención médica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos la atención mediante la historia clínica electrónica. Entonces, debemos, como primera base de ese registro, que nuestra inscripción o nuestro ingreso de datos sea detallado, sea pertinente, corresponda al examen realizado al paciente, porque todos los dispositivos de diagnóstico, los dispositivos médicos que utilizan o que utilizamos todos los administrativos, porque fíjese que los administrativos están inmersos también en la apertura de la historia clínica y por eso tenemos que revisar que estemos diligenciando todos los campos, que estemos preocupándonos por esa información del paciente, su teléfono, visitando su correo, o sea, cada trabajador, cada persona que trabaja en una IPS tiene un rol fundamental en esta atención de calidad, ¿cierto? No puede ser uno desvinculado del otro. Y al final, lo que debemos recordar es que la tecnología obviamente nos facilita la vida y permite que tengamos mucha efectividad en cuanto a la atención, pero se debe mantener una comunicación de calidad, una comunicación efectiva para lograr lo que al final necesitamos, que es una atención de calidad. Bueno, entonces ahí está ese desarrollo de la temática que, como les comentaba, se hizo por inteligencia artificial, me pareció muy pertinente y muy acertado. Y ahora el siguiente desarrollo hace referencia a qué es nuevamente la calidad, pero enfocada en el servicio. Entonces, lo primero es, o la primera presentación que veíamos aquí, es que lo más importante es que los resultados nos van a dar eh, la cualificación si logramos el objetivo o no, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente, lo ingreso, hago toda la ruta, pero finalmente el paciente no se siente satisfecho, no logré mis resultados, por tanto no puedo manifestar que tengo una atención de calidad. Así tenga mis procesos, así tenga mis equipos, tenga la tecnología, tengo el personal, pero si fallé en cualquier cadena de comunicación del proceso, no puedo lograr la calidad, que es lo que estamos buscando. ¿En qué se basa? Bueno, se basa obviamente en los conocimientos de los profesionales, porque lo que se logra es una cobertura, o lo que se pretende lograr es una cobertura universal, o sea, de toda la persona. Para que una atención en salud sea de calidad, lo primero que debe ser es eficaz, es decir, que debe partir de las mejores tecnologías, los mejores procesos, los mejores protocolos, y de allí viene la construcción que se realiza en todo el sistema de calidad de los protocolos. Y es importante no solamente tener el protocolo allá en papel, sino cumplir a cabalidad el protocolo de ingreso, el protocolo de lavado de manos, el protocolo de limpieza, el protocolo de atención al paciente. Todos los protocolos lo que nos garantizan es tener la mejor evidencia clínica del tratamiento para los médicos y para su ejercicio profesional. Ellos tienen las guías clínicas, ¿cierto? Basadas en la evidencia que nosotros en las IPS utilizamos. O están las del Ministerio de Salud, que son las que están en la página del Ministerio de Salud, o el siguiente paso y lo que hacemos gracias al Comité de Historias Clínicas y el Comité de Calidad es tomar los mejores guías clínicas basadas en la evidencia, puede ser de Colombia o de los países de Latinoamérica, o si definitivamente no existen, entonces vamos a organizaciones hispanohablantes y demás que obviamente están construidas basadas en la evidencia, que presentan las mejores eh, pues, terapias o los mejores procesos a ejecutar para el tratamiento de una enfermedad. Lo segundo es que debe ser seguro, quiere decir que debe evitar daños causados a las personas. Esos son los eventos adversos que pueden ser desencadenados por malas praxis
tanto en la ruta de atención de ingreso realizada por el personal administrativo, como en el ejercicio ya de la medicina como tal. Otra de las características para lograr la calidad es que esté centrado en las personas, es decir, que nuestra atención en salud debe responder a las expectativas de los pacientes, como veíamos anteriormente. Es importante que tengamos claro que si nosotros queremos que el paciente esté satisfecho, esos servicios de salud que prestamos deben ser oportunos. Entonces, los tiempos de espera y los retrasos deben reducirse. Debemos tratar de optimizar nuestro protocolo de ingreso para que el paciente obtenga la atención a la hora que fue citado. Evitar los tiempos de espera largos porque la percepción del paciente va a ir disminuyendo la calidad en cuanto y tanto nosotros no estemos atentos a resolver sus necesidades en el menor tiempo posible. Esta atención debe ser equitativa, es decir, que sea la misma atención, la misma calidad, independientemente de el género del paciente, su estrato social o otra condición que tenga. Entonces, eso es fundamental. Debe ser integrado, es decir, que no solamente se trata al paciente como una ficha que ingresa, le hago lo que le tengo que hacer y lo saco, sino debe estar integrado en todo, en toda su humanidad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos también las rutas de atención para prevención de la violencia, por eso tenemos las rutas de atención también establecidas para el paciente con enfermedad mental. Entonces es eso, es no solamente el punto que trabajamos en la IPS, sino atender al paciente como un todo, como una persona. Debemos ser eficientes, es decir, que todos los recursos que tenemos disponibles los debemos utilizar de la mejor manera y evitar el desperdicio, ¿cierto? El desperdicio se realiza cuando no están establecidos los procesos, cuando no tienen la misma calidad y cuando no está en la secuencia de procesos lógicos llevándose a cabo de forma correcta. Entonces, ¿cuáles son aquí estos planes que debemos llevar a cabo? Entonces, para lograr la calidad, el primer plan es la accesibilidad, es decir, todo el protocolo de ingreso que nosotros hemos desarrollado para que el paciente pueda ingresar y tener su atención de una forma oportuna y sin barreras. Oportuna es decir, que el paciente no puede ser sometido a retrasos innecesarios, ya sea por nuestros errores y demás. Debe ser una atención segura, quiere decir que hay un conjunto de elementos, metodologías y todo lo que tenemos que finalmente lo que buscan es evitar la aparición de efectos adversos. Es supremamente importante que por eso utilicemos las herramientas que tenemos para garantizar esto. Y deben ser pertinentes, es decir, que el usuario reciba los servicios que necesita. Debe ser continuo, es decir, que el usuario pueda obtener todo el tratamiento y que no tenga interrupciones innecesarias. Y finalmente, cuando hablamos de satisfacción del usuario, obviamente hace referencia nuevamente al cumplimiento de las expectativas del paciente. Para eso utilizamos nuestras rutas de atención integral, que básicamente lo que necesitamos, ¿cierto? Como entidades es establecer aquellos pasos que no solamente están dentro de nuestra IPS, sino también que están fuera de nuestra IPS, pero que son coherentes con nuestro ejercicio, es decir, corresponden al Sistema General de Seguridad Social en Salud y eso es lo que hacemos nosotros, articular todos estos eh, actores del sistema, ¿cierto? Para finalmente promover el bienestar, no solamente del paciente, sino fíjense que ya empezamos a hablar de la comunidad y de sus familias. Entonces, nos debemos enfocar en qué? En la promoción de la salud, es decir, la prevención, y por eso es supremamente importante que tengamos una comunicación adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo no tengo una comunicación adecuada, asertiva y efectiva, el paciente no sabe que él es un actor fundamental en la recuperación y en el mantenimiento de su salud. Es ahí el énfasis de la comunicación donde yo vinculo al paciente como un actor fundamental. Entonces,
¿Qué es lo que tienen como objetivo fundamental esas rutas de atención integral? Entonces, todo el sistema de salud debe ir en pro de la prevención y la conservación de la salud. Y asimismo, lo que se busca es que todo este sistema vaya mejorando. ¿Sí? Fíjense cómo una cosa depende de la otra y al final lo que siempre se quiere lograr es la satisfacción del usuario y no olvidemos que esa satisfacción viene atada a la comunicación. ¿Sí? Eso es fundamental que lo tengamos claro y que lo llevemos al día a día. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo la labor que realizan en el día a día. Lo más importante es que consideremos que siempre podemos mejorar, que siempre hay una opción de mejora, que se trata básicamente que todos nuestros pacientes se sientan satisfechos, ¿sí? Porque tenemos todas las herramientas y conocemos el sistema de salud que podamos brindar con una adecuada comunicación, un, una información efectiva, eficiente, que direccionemos al paciente de forma pertinente, no solamente dentro de los procesos que llevamos en la IPS, sino los procesos posteriores para que el paciente logre recuperar su salud y logre los beneficios pues, que le ofrece pertenecer al sistema de salud. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí está la inteligencia artificial hablándonos de cuáles son estas condicionales para lograr la calidad en salud, cómo nos apoyamos en esas rutas de atención al paciente, no solamente institucionalmente, sino en el sector salud. Y finalmente, un pilar básico es la comunicación, no solamente entre paciente y funcionarios, sino también personal médico y personal administrativo deben estar muy cohesionados para ofrecer pues al paciente una muy efectiva y eficiente comunicación. Muchísimas gracias por su tiempo.